¿Se puede pasar la proyección? Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente organización. Yo con lo que más tuve contacto fue con Javier y con Vanessa. Vanessa que lo ordenó a Javier aparentemente. Los demás pasaron más desapercibidos para mí, bueno, pero muchas gracias. Vamos a hablar ahora de algo más divertido, porque ¿quién ha visto alguna vez una presbicia? Esas cosas son esotéricas. Vamos a hablar de cosas que vemos todos los días, como son los melanomas. ¿Ah? Este es un tema que ya viene de viejo. Hace mucho tiempo que queremos distinguir nevus de melanomas. Quiero aclararles que en oncología general, o sea, en nevus, en melanoma de piel, disminuyó la mortalidad en alrededor de un 80% cuando desarrollaron la regla mnemotécnica para diagnosticar la ABCDE de simetría, bordes, base, etcétera, para diagnosticarlos. Disminuyeron solamente con eso, no con el tratamiento, sino con el diagnóstico temprano. Entonces, eso es lo que queremos hablar. Entonces, cuando hablamos de melanoma, ¿cuándo tratamos una lesión melanocítica que pensamos que es un melanoma? Básicamente, cuando la diagnosticamos como melanoma, no tenemos que hacer tratamiento preventivo. En oncología general, en dermatología, pueden haber tratamientos preventivos porque sacar un lunar de la espalda, bueno, uno tiene como 2 metros cuadrados de espalda, pero no tenemos 2 metros cuadrados de ojo. Entonces, sacar un pedazo del ojo no es un tratamiento preventivo porque es destructivo. Entonces, cuando tenemos diagnóstico, siempre tenemos que tener en cuenta, cosa que hay que romper el esquema de la oftalmología, es una conversión psicológica muy importante, saber que lo más importante es salvar la vida, no salvar la visión ni salvar el ojo, salvar la vida. Me importa un pomo lo que vea el paciente. Por supuesto que cuando ojo único es otro tema, pero lo primero es salvar la vida. Hay estudios por montones que demuestran que por mucho que sea importante el tipo histológico, el tipo genético, etcétera, todo eso va relacionado con el tamaño del tumor. Entonces, el tamaño importa. A mayor tamaño, mayor cantidad de metástasis, mayor mortalidad. Entonces, el diagnóstico temprano es importante. Y ahora sabemos que la única posibilidad de disminuir la mortalidad, se ha demostrado que en los últimos 50 años el tratamiento no disminuye la mortalidad. Porque si yo trato un tumor, un melanoma de 4 milímetros hoy, o lo traté hace 50 años sacándole el ojo, lo trato hoy con la mejor tecnología de braquiterapia, la mortalidad 15 años después es exactamente la misma. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque no hay tratamiento para la metástasis. Y los tratamientos que hay, lamentablemente, son muy caros y muy poco efectivos. No curan a nadie. Entonces, el paciente lo que hay que evitar es que tenga metástasis. Por lo tanto, ¿quién va a disminuir la mortalidad? Ustedes si lo diagnostican temprano, no yo si los trato. Por muy genio que sea un oncólogo ocular, y somos muy genios, no salvamos a nadie si no hacemos un diagnóstico temprano. Podemos evitar que aumente su posibilidad de mortalidad, pero no le vamos a disminuir la posibilidad de mortalidad del momento. Por lo tanto, el diagnóstico temprano es fundamental. Y aquí es donde vale todo esto que dijimos de oncología general, de dermatología, etcétera. El diagnóstico en general, para los que tienen un poquitito de conocimiento de oncología, el diagnóstico general de un melanoma es bastante fácil. Básicamente es fondo de ojo y ecografía. Ahora, siempre que hablamos de fondo de ojo y ecografía, yo le hablaría de fondo de ojo de alguien que sepa hacerlo bien. Por mucho que acá hay distinguidos cirujanos de segmento anterior, no tienen la misma costumbre de mirar fondo de ojo que tiene cualquier retinólogo. Así como yo no distingo un ojo seco de un ojo mojado, el otro no va a distinguir así nomás una lesión, por ejemplo, una lesión como esta, de una lesión como esta que es una simple hemorragia subretinal. Entonces, este paciente lamentablemente fue tratado, el de la izquierda, porque le hicieron un diagnóstico de melanoma y fue tratado y era su único ojo. Y perdió el ojo y era una hemorragia subretinal. Cuando me vino a ver a mí ya era demasiado tarde. Yo vi los informes, tenía los estudios y yo dije, esto de acá nunca fue un melanoma. No se lo dije al paciente así directo, obviamente, pero yo lo sabía. Entonces, pero estos son los tumores medianos o grandes. En los tumores chicos es otro tema. Esto tiene señalador así. Entonces, nosotros vemos lesiones melanocíticas pequeñas. No le ponemos un apellido, vemos lesiones melanocíticas pequeñas. ¿Qué hacemos con esto ahora? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y me parece que este de acá no tiene casi ningún riesgo, este de acá tiene un poquitito, este de acá no sé, este de acá tiene un montón, pero eso no es muy objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de nevus melanoma?
Hace bastantes años ya han salido varias reglas mnemotécnicas a nivel mundial. La más famosa fue la de los Shields, hubo otra de Donald Gass y hubo varias otras más. Y esta regla es muy sencilla. Es una regla mnemotécnica que usted se tiene que acordar una frase muy sencilla. To find small locular melanoma using helpful hints daily. Cualquiera se la puede acordar. ¿Tá? Y eso le habla de tamaño, fluido subretinal, síntomas, pigmento naranja, margen del nervio óptico, etcétera. Todas las cosas que son signos de riesgo de que una lesión melanocítica pequeña sea maligna o se malignice. Entonces, ustedes tienen esto que la mayor parte de esto uno lo ve en el fondo de ojo. O sea, uno con el fondo de ojo ve el fluido, los síntomas, el pigmento naranja, el margen del nervio óptico, etcétera. Y con la ecografía ve el tamaño y el ultrasonido hueco. Los estudios complementarios, la verdad que yo no los hago de rutina, el diagnóstico normalmente lo tengo, a veces lo hago para ejemplificar. Por ejemplo, encuentro muy útil la autofluorescencia para ver el pigmento naranja, no para verlo, sino para dejarlo demostrado, porque yo ya lo vi, pero con la foto lo demuestro. ¿Tá? Pero la realidad es que no los hago de rutina. La RFG no la pido prácticamente nunca, salvo cuando sospecho que no es melanoma y que tiene una membrana neovascular, cosas por el estilo. Pero no son necesarios, uno tiene que reconocerlo a simple vista. Entonces, ustedes ven acá lesiones bastante variadas, con colores muy variados, son lindas lesiones. Ahora, la verdad que la pandemia tuvo algunos efectos positivos. Básicamente estuvimos mucho tiempo rascándonos la panza. Entonces yo ahí tuve tiempo de pensar muchas cosas y empecé a encontrar algunas similitudes. Yo miraba todas estas imágenes, que las veo todos los días, y empecé a decir, pucha, esto se parece a Marte. Y esto de acá tiene un halo hipopigmentado, se parece a Saturno. Y empezó a sonarme una lesión y otra lesión y otra lesión, y empezaba a encontrar parecidos. Y empecé a buscar cómo simplificar esto y se me ocurrió una regla mnemotécnica, que es exactamente la misma de los Shields, pero traducida al castellano. Entonces, en vez de to find small locular melanoma using helpful hints daily, planetas. Es bastante más sencilla. ¿Tá? Cualquiera se la puede acordar y cualquiera la puede mirar. Entonces, la P por pigmento naranja, la L por líquido subretinal, la A por ausencia de antigüedad. Acuérdense, lo pueden tomar por antigüedad, pero ausencia de... la N de nervio óptico, cercanía al nervio óptico, la E de ecografía hueca, la T de tamaño, o sea, más de 2 milímetros, y la S de sintomatología. Fíjense que las 4 primeras las vemos en el fondo de ojo y no cuesta nada verla. O sea, cuando uno tiene el ojo más o menos hecha, no cuesta nada verla. Las 2 que siguen, que es la ecografía hueca y la altura, uno lo ve en la ecografía. La ecografía es fundamental para el seguimiento, para el diagnóstico, para todo, ¿tá? Pero es fundamental. Y después los otros son complementos, tal como se llaman exámenes complementarios, son complementos. Entonces la autofluorescencia para el pigmento naranja, la OCT para el líquido subretinal, ayudan, no son fundamentales, no hay ningún problema en que lo hagan de rutina. Si quieren hacer RFG de rutina, yo no le veo ningún problema. Yo no lo uso de rutina, pero si ustedes quieren hacerlo para sacar diagnósticos diferenciales y no derivar pacientes que la verdad que no tienen nada importante, no hay ningún problema, ¿tá? No hay ningún pecado. Ahora, empecemos por la P de planetas. El pigmento naranja. El pigmento naranja no es un diagnóstico, no es que si tiene pigmento naranja va a ser maligno, pero hay una tendencia muy importante que un paciente que tiene pigmento naranja o que tiene lipofusina en la superficie, es algo con mayor actividad, con mayor crecimiento. Entonces ustedes ven que acá el pigmento naranja, si bien yo lo veo en el fondo de ojo, en la fotografía no es tan claro como es en la autofluorescencia que se ve abajo. Fíjense que la autofluorescencia brilla mucho, pero también hay otras cosas que brillan, porque cualquier alteración del epitelio pigmentario también puede tener autofluorescencia. ¿Tá? Entonces, es muy útil, no es estrictamente necesaria, pero ayuda. ¿Tá? Algunas veces, si ustedes dudan si es pigmento naranja, le sacan una foto y no tiene autofluorescencia, entonces no es pigmento naranja. ¿Tá? Para descartar sirve. El líquido subretinal. Estamos hablando acá, para mi gusto, el pigmento naranja, el líquido subretinal y el tamaño, o la ecografía hueca con el tamaño, son las más importantes. El nervio óptico, la verdad que no importa mucho, los signos de antigüedad son secundarios, pero tienen su importancia. Fíjense el caso de allá arriba. Ese caso lo vio un médico que había hecho el curso de retina, se fue después a Salta y a la semana de estar en Salta, nunca había visto un melanoma en su vida,
Vio a este paciente que tenía sintomatología, le ve que tiene esta lesioncita ahí arriba, nasal superior, tiene un poquitito de líquido subretinal, tiene una ecografía hueca y me dijo, Arturo, te mando a esto porque creo que es un melanoma. Nunca vi uno en mi vida, pero después que vos me dijiste todos los signos de riesgo, me parece que era. No solamente era, sino que este pobre hombre meses después murió por metástasis, con ese tumor diminuto. ¿tá? No siempre es así, obviamente, pero bueno, tuvo mala suerte. Entonces, siempre que hablamos de líquido subretinal, yo lo tomo en cuenta solamente si está fuera del área del tumor. Es muy común de ver un nevus, un hemangioma, cualquier otra lesión benigna que tiene líquido en la superficie. ¿tá? Entonces yo le doy importancia si el líquido está, por ejemplo, en el caso de abajo, que el tumor está arriba y el líquido está en la mácula. ¿tá? Y ustedes si ven esa mácula, ven que ese líquido ya tiene unos cuantos meses, si es que no años de persistencia. Los signos de antigüedad, yo le doy mucha importancia para ver si lo observo o no lo observo. Yo veo un paciente que tiene, como en estos casos, los de arriba, signos de antigüedad, tiene drusa, alteración del epitelio pigmentario, un halo hipopigmentado, como se ve en el superior. Esos pacientes, yo digo, este caso no está creciendo rápido. Un paciente que tiene un crecimiento rápido no va a tener signos de antigüedad. Entonces, si este paciente tiene, por ejemplo, drusas en el centro del tumor, pero no tiene ninguna drusa en 3 milímetros de borde, puede que tenga un crecimiento rápido. ¿tá? Pero el otro que llega en las drusas hasta los bordes, claramente no tiene un crecimiento rápido. Entonces, ustedes miran estos casos y claramente el caso de abajo, o estos dos casos de abajo, son pacientes que no tienen signos de antigüedad. Estos son los que hay que ponerle más atención. Entonces yo los de arriba, aunque sean peligrosos de aspecto, aunque puedan ser malignos, yo digo, lo puedo observar, porque esto no nació recién. Lleva años ahí, entonces yo le digo al paciente, lo veo, lo cito a los 3 meses, si a los 3 meses está exactamente igual, lo cito en otros 6 meses, si a los 6 meses está exactamente igual, lo cito una vez por año. Tengo pacientes que 14 años después de seguirlo ha tenido un crecimiento de golpe. Entonces, no hay que dejar de verlo. En cambio, a estos de acá, los observo, a los de abajo, los observo mucho más de cerca porque no tienen signo de riesgo, no tienen signo de antigüedad. Por supuesto que una vez que los seguí 3 años, ya no me importa el signo de antigüedad, ya tiene antigüedad. ¿tá? La antigüedad es lo que importa, no el signo de antigüedad. La cercanía al nervio óptico, la verdad que es lo que menos importancia le doy y a nivel estadístico yo creo que son más coincidencias que otra cosa, pero como lo describieron, como le encontraron un número estadísticamente significativo, lo incluyo, pero teóricamente algo que está cercano al nervio óptico tiene más riesgo, aunque ustedes ven que este, que es grande, el de abajo, que es grande y que está lejos del nervio óptico, pero es grande, tiene mucho menos signos de riesgo que el otro que es pequeño, pero que está cercano al nervio. No por la cercanía al nervio, sino por el aspecto que tiene. Claramente el de abajo es antiguo. No sé lo que es. Puede que sea un melanoma de muy baja malignidad, pero no sé lo que es. La ecografía hueca le doy muchísima importancia y de hecho yo la incluí en mi regla mnemotécnica antes que los Shields la hubieran incluido, porque los Shields no eran ecografistas y yo nací con la ecografía. Yo empecé a hacer ecografía en primer año, entonces me acostumbré. ¿Eso es mío? Perdón. Entonces el tamaño y la ecografía hueca. La ecografía hueca especialmente es muy importante. El tamaño no es tan importante, pero cuando se complementa con la ecografía hueca, le doy mucha importancia. O sea, yo el caso de arriba de todos, que es de más de 2 milímetros, pero que es de muy alta reflectividad y tiene signo de antigüedad, lo voy a observar seguro. El del centro, que es de baja reflectividad y que además tiene líquido subretinal y que además tiene 2 milímetros, más de 2 milímetros, lo voy a tratar seguro. Y el de abajo es intermedio porque tiene algunos signos de antigüedad, no tiene tantos signos de antigüedad como el de arriba de todo, pero hay que mirarlo de cerca, no lo voy a tratar de inmediato. Entonces, ahora, por supuesto que hay tamaños y tamaños. Hay muchos casos que son pecas, que no son verdaderamente lunares. A estos pacientes los voy a mirar, control anual con suerte, porque son muy, muy frecuentes de ver. Entonces, la sintomatología, lo que le doy importancia no es a la agudeza visual, porque si yo tengo un nevus en el centro de la mácula, ese paciente siempre va a tener mala visión. Igual que si tengo un hemangioma en el centro de la mácula, siempre va a tener mala visión. Entonces, le doy importancia a la metamorfopsia, a las luces, a los halos, fotopsia, fosfenos, cosas por el estilo, cosas relativamente nuevas. Cuando se nos alinean los planetas,
ahí hay una alta probabilidad de melanoma. Si tenemos varios signos de riesgo de esto, alta probabilidad de melanoma, hay que estar atento a esto. Entonces, bueno, acuérdense que esto es bastante más fácil acordarse de los planetas que acordarse de toda la frase de los Shields, que fue brillante, porque ellos lo descubrieron, yo simplemente descubro cómo decirlo en castellano. ¿Algún ejemplo? Ustedes ven este caso de acá y ustedes dicen, bueno, de todos los signos de riesgo no tiene ninguno. Listo, lo observamos. Ven este otro, de todos los signos de riesgo los tiene prácticamente todos excepto el tamaño, es de menos de 2 milímetros. Lo tratamos. Y acá tenemos distintas alternativas y ustedes tienen que ir evaluando en cada caso cuáles son los signos de riesgo y si encuentran suficientes signos de riesgo, los vamos a tratar. Perfecto. Entonces, ahora, hablamos mucho de seguimiento en caso de que no tengan tantos signos de riesgo. ¿Hay riesgo de seguimiento? Por supuesto. Se supone que un tumor crece más o menos 1 o 1,5 milímetros por año, un melanoma. Entonces, cuando nosotros vemos un melanoma de 4 milímetros, probablemente tenga 3 o 4 años de antigüedad, por lo menos. El tamaño importa porque si ustedes ven, no es lo mismo ver un gato que un tigre. El tamaño tiene importancia. Los perros no son malos, son grandes o chicos. Y acá ustedes ven que las metástasis, a medida que van aumentando el tamaño, aumentan prácticamente un 5% a largo plazo por cada milímetro que aumenta el tumor. Entonces, el tamaño importa. Por supuesto que se le agregan todos los demás factores, pero el tamaño importa. Conclusión, el diagnóstico es clínico, no por biopsia. Prácticamente jamás hacemos una biopsia para hacer un diagnóstico de melanoma. Prácticamente, siempre hay excepciones. Exámenes complementarios, fotografía, ecografía y todo lo que quieran, pero esos son los importantes. Fotografía hoy lo encuentro básico y biopsia casi nunca. Muchas gracias. Arturo, le pregunto, en cuanto al tamaño, ¿hay alguna medida que indique un pronóstico de sobrevida en tu experiencia? En realidad, el pronóstico sobre vida es muy variable, porque hablábamos que hay un montón de factor genético, que acá no me metí con la genética, con el estudio histopatológico, etc. Pero en la realidad, estadísticamente, cuanto más grande, mayor mortalidad. Se dice groseramente que de los melanomas, del total de melanoma, el 50% de los pacientes mueren de metástasis a los 15 años. ¿Tá? Eso no es tan así porque si yo agarro tumores chicos van a morir quizá un 20% y si agarro tumores grandes van a morir quizá un 70%. Entonces ahí está lo importante del diagnóstico precoz. ¿Tá? Y el diagnóstico precoz es hacerle fondo de ojo, porque el paciente no consulta por esto hasta que tiene síntomas. Pero no hay un tamaño que sea específico. Yo tengo pacientes que han sobrevivido con tumores de 20 milímetros que le ocupan el ojo entero y hay pacientes que han muerto con tumores como el que mostraba allá de 1 milímetro de espesor. ¿Tá? Entonces, depende más de la malignidad. El tamaño importa, pero no es determinante. Me acuerdo que el diagnóstico diferencial con hemangioma, yo me acuerdo que Dodds nos hablaba del signo de Maumeni, que era apretar el ojo y ver si... ¿Vos no has visto ese signo? Yo no le doy ni bolilla, pero sí, lo veo siempre. Pero el problema es que yo eso ya lo comprobé, que yo aprieto el ojo y un hemangioma se blanquea, suelto el ojo y se pone rojizo de nuevo. Pero también lo vi eso mismo con metástasis rojizas y lo vi con melanoma melanótico. Entonces la realidad es que no le doy importancia. Y por otro lado, cuando uno agarra un hemangioma en un adulto, no se blanquea, se blanquean los jóvenes. Entonces no tiene mucha importancia. Muchas gracias. ¿Cuál es tu límite para poner placas, Arturo? El límite de tamaño de alto. Sí. El límite generalmente aceptado es de 18 milímetros de base, porque nosotros tenemos placas de hasta 22 milímetros, ¿tá? Y necesitamos tener un margen de seguridad de 2 milímetros por lado. La otra vez me quedé muy asombrado porque encontré que una radioterapeuta le estaba dando a los médicos que no eran expertos en el tema, le daba placas del tamaño del tumor. Eso es una locura. ¿tá? Tienen que sobrar 2 milímetros por lado, eso está recontraestablecido en todos lados. ¿tá? Entonces, como la placa más grande es 22, la base más grande va a ser 18. También es cierto que se podrían hacer placas más grandes, pero el ojo no es tan grande, entonces ya cuando le vamos a irradiar todo el ojo lo va a perder siempre. La altura se suele decir que es de 10 milímetros. El yodo tiene un alcance de hasta 13.
Los pocos casos que yo he tratado con más de 10 milímetros es porque tienen muy poca base y mucha altura. Entonces, si un paciente tiene un tumor muy periférico, que tiene 10, 11 o 12 milímetros, pero con una base, por ejemplo, de 10 milímetros, capaz que lo trato. Pero normalmente el límite es 10 milímetros de altura y 18 de base como regla general. Por supuesto que si el tumor está ubicado cubriendo todo el nervio óptico, prefiero nuclearlo. Aunque sea chiquitito, prefiero nuclearlo porque yo ya sé que ese paciente no va a salvar nada de visión porque le vamos a irradiar el nervio óptico, pero además porque hay mucho más posibilidad de recidiva por la que la radiación no es tan eficiente. Bueno, eso es una buena pregunta. Yo el screening que les pido es bastante sencillo. Les pido normalmente una resonancia con contraste, que podría ser una tomografía, que podría ser un PET, y les pido hepatograma y después un análisis clínico general. La realidad es que hasta ahora, pensá que ya he visto más de 700 melanomas, nunca encontré un paciente que en el examen inicial le haya encontrado una metástasis. Sí me ha pasado, como hace un par de semanas, que un paciente le pedí un examen inicial y le encontramos un adenocarcinoma de pulmón. Eso me ha pasado varias veces, encontrarle otra lesión. ¿Tá? Pero la realidad es que no encontramos muchas cosas. Lo hacemos medio por rutina. ¿Tá? Porque legalmente, si uno tiene un paciente que se nos muere 6 meses después y no le hicimos un screening, quedamos pegados con eso. ¿Tá? Pero en la práctica no soy muy confiado en eso, entonces trato de pedirle lo más simple, y es más simple la resonancia que la tomografía, tiene menos radiación, es más fácil de conseguir con contraste, pero no hay ningún screening que sea realmente bueno. Y después, en el seguimiento, el único screening que le hacemos es ecografía hepática y hepatograma cada 6 meses. ¿Tá? No le pedimos más cosas que eso. Acuérdense que si encontramos una metástasis, no va a ser tratable. Y si la tratamos, lo vamos a hacer gastar plata al cohete porque no tiene resultado el tratamiento. Entonces, hay que tener muy en cuenta que si uno no quiere encontrarlo, mejor no buscarlo tanto. Bueno, perfecto. Gracias, Arturo. Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora. Vamos a escuchar a la doctora Virginia Zanutig. No necesita presentación la doctora, ya todos la conocen.